Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Cómo Cocinar. Ayer hicimos una receta que fue unos champiñones rellenos, no sé si lo recordaréis, rellenos de atún y rellenos de gambita. Luego con la bechamel por encima en el horno, en fin, estaban extraordinarios. Y hoy vamos a hacer un postre. Vamos a hacer un postre que le gusta tanto a los pequeños como a los que no son tan pequeños. Y son unas galletas rellenas de chocolate. Bueno, pues vamos a presentaros los ingredientes. Una galleta, la galleta esta que se llama galleta hojaldrada, que es un poquito más gordita. Otro día haremos nosotros unas galletas campurrianas recubiertas de chocolate. Cacao, mantequilla, el doble de mantequilla que de cacao, coco rallado, azúcar glass y leche. Lo primero que vamos a mezclar es la mantequilla con el cacao. Vamos a ayudarnos de esto, que es lo que tenemos para cuando hacemos la ensaladilla y demás. Pero esto nos puede venir bien para empezar a romper la mantequilla. Esto es cuestión de paciencia. La mezclamos con el cacao hasta que consigamos una crema. Pues bueno amigos, una vez que tenemos ya la crema hecha, la crema de cacao, veis que se ha fundido perfectamente la mantequilla con el cacao. El proceso es muy simple. Cogemos una galleta, con un cuchillo plano la untamos de chocolate, tapamos, ¿veis? Pasamos por la leche y hemos mezclado en el mismo plato el azúcar glass y el coco. Se trata de pasarla por el azúcar glass y el coco y pasar a una bandeja. Y así vamos repitiendo una detrás de otra. Pues nada amigos, aquí tenemos nuestras galletas rellenas de chocolate. Ya lo último que les quedaría es que las metamos en la nevera unas 3 o 4 horas antes de comérnoslas. Mañana haremos otro tipo de elaboración, una ensaladilla campera. Ensaladilla campera se llama por aquí, por la parte de Antequera, yo os diré cómo se llama por otro sitio. Simplemente recordaros que le deis a like, a compartir y que nos sigáis en nuestros canales de Facebook, de Instagram y de YouTube. Muchas gracias amigos.